el azul. Una Colotac. ¿En serio? ¿Hiciste Colotac con Persa? Porque el bario está contraindicado en estudios de tomografía. De tomografía está contraindicado el bario. Solamente que tengas el famoso gastrofin, pero es muy difícil conseguirlo, cuando menos aquí en Latinoamérica es muy difícil conseguir el gastrofin, que ese es un medio de contraste varitado con una densidad molecular muy baja que permite realizar estudios de tomografía, pero no se consigue, o sea, no se consigue, muy difícil conseguirlo. La mayoría de los estudios de tubo digestivo, tracto digestivo o tránsito gastrodenal, o tránsito, sí, tanto tránsito del intestino delgado o intestino grueso, se realizan con medio contraste iodado no iónico. El contraste iodado no iónico con agua o con aire. Que la que es con aire es un método de estudio que se llama colonotomografía por endonavegación. Una Colotac. Es la colonoscopía por endonavegación virtual, que es un método de estudio, ahora sí que no genera ni efectos catárticos ni efectos, por así decirlo, Hora, 2:06 de la mañana. de estreñimiento o que afecten más al paciente que ya de por sí tiene un problema mm, del tubo digestivo. Y lo que pasa con el medio de contraste yodado o el medio de contraste varitado, que genera ciertos efectos sobre el tubo digestivo, pues catárticos, diarreicos, varía mucho, y el problema, por si el paciente ya tiene un problema de tubo digestivo, y el otro es un estudio que se realiza por un método de medio de contraste natural, que es el dióxido de carbono, o de estreñimiento o que afecten más al paciente que ya de por sí tiene un problema, pues catárticos, diarreicos, varía mucho, y el problema, de por si el paciente ya tiene un problema de tubo digestivo, y el otro es un estudio que se realiza por un método de medio de contraste natural, que es el dióxido de carbono, o el sí, el dióxido de carbono o aire, que simplemente lo que se hace es insuflar aire dentro del tubo digestivo, así que sí, del intestino grueso a través de una cánula. Haz de cuenta que esa cánula, para que tú no tengas que usar, porque básicamente la forma en que se realiza, o se realiza en muchas partes, es que tú tienes la bolsa de Varuspersa para un enema opaco, enema opaco, que trae la cánula. Pero esa cánula tú la puedes conseguir individualmente. Haz de cuenta que es una cánula aparte que trae la ampolla, que es una ampolla, el globo, pues el globo que se infla, trae dos filtros, un filtro de contraste y un filtro de aire. Entonces tú pinzas la parte de la cánula, pinzas el filtro de contraste, y por el filtro de aire tú administras, pues aire con una jeringa, puedes hacer una jeringa de 50 y estar, ahora sí que, insuflando aire a jeringazos, así como se escucha, a jeringazos. Más o menos ahí vas calculándole una buena cantidad, ponle que más o menos unas 50 veces que administres aire con una jeringa 50, si no tienes el insuflador, ¿verdad? Este, haces un topograma, haces el topograma y verificas el nivel de distensión del tubo digestivo, o sea, el nivel de distensión del intestino grueso. Si todavía no se distiende completamente y todavía no se visualiza toda la anatomía, las austras, todo, hasta lo que es lo que viene siendo, ay, se me va el nombre. Bueno, ahorita no me acuerdo. O sea, que se visualice todo, nuevamente vuelves a administrar la cantidad de aire. Más o menos, con algunas 2, 3 veces que lo haga, ya más o menos vas a tener una idea de, dependiendo del tamaño del paciente, más o menos aproximadamente cuántas veces tienes que administrar aire para no estar tomando tantos topogramas. Pero no hay problema, topogramas de baja dosis realmente no representa gran problema que realices cantidad de topogramas, ¿no? No hay ningún problema, pero lo importante de estar verificando por topografía es que al momento que tú realizas el estudio helicoidal,
tengas una buena distensión del tubo digestivo, del intestino grueso, porque con ese estudio tú puedes hacer una reconstrucción volumétrica tridimensional. Aparte que tiene que llevar, o sea, tiene que llevar una preparación muy minuciosa, tiene que realizarse enemas evacuantes, laxantes, y antes del estudio tomarse mínimo 2 vasitos de agua para marcaje de heces residuales, porque haz de cuenta que las heces residuales, si no le aplicas el marcaje con agua, a veces se confunden con neoplasias o patologías tumorales. Entonces, con el marcaje, si tú le das agua, se marcan al momento que tú haces la reconstrucción tridimensional para la navegación virtual, se marcan de un color diferente, entonces tú puedes hacer marcaje, con eso haces marcaje, y haces una reconstrucción volumétrica tridimensional con solapamiento, que viene siendo sobreenmascaramiento con el mismo método de estudio con el que tú haces una reconstrucción volumétrica tridimensional de pulmonar, haces una reconstrucción para tubo digestivo, pero una vez, eso lo puedes hacer cuando distiendes bien el, el, el intestino grueso con aire, que esté bien distendido la luz interna del tubo digestivo. Y al momento que tú haces el estudio helicoidal, en el estudio helicoidal también se visualizan lo que son las neoplastas, todo es un estudio muy completo, te permite dar mucha información y aparte dar un- un- una explicación y un método de estudio comprensible para el paciente, al momento que tú le puedes mostrar una endonavegación virtual, donde le muestras la afectación y toda la cuestión médica que a veces es muy difícil explicar en grises, por así decirlo. O sea, no todo el mundo le entiende a los grises. Si a algunos médicos no le entienden a los grises, pues menos las personas normales. Las personas normales no entienden al blanco y negro. No entienden al blanco y negro, que es el método que todos usamos, pues el método de MPR, ¿no? La reconstrucción de plano múltiple. Entonces, en plano múltiple, en escala de grises, ¿no? En escala de grises. Por eso se usa el método volumétrico tridimensional, BRT, lo que viene siendo la renderización total de los volúmenes, o, o volumen renderization total. Sí, más o menos así. No sé bueno para inglés. Pero sí, pues la renderización total de los volúmenes, que es el BRT, o el volumétrico tridimensional. 3D, como les dicen, ¿no? Para poder explicar a las personas normales, que somos pacientes, o sea, porque no lo van a entender al blanco y negro. O sea, y es más fácil convencerlo con imágenes de colorcitos, por así decirlo. ¿No? Entonces, y aparte te sirve para poder diagnosticar o concluir endoscopías o colonoscopías incompletas, porque a veces quedan incompletas por oclusiones intestinales o por patología tumoral, pero ya no se puede concluir el diagnóstico por colonoscopia porque esa cuestión no permite el avance del citoscopio. Por eso haces un estudio con un endoscopio virtual. Y la gran ventaja de este método es que a diferencia de los estudios a base de agua o a base de contraste, la ventaja es que en este solamente necesitas hacer una adquisición para valorar ambas caras del intestino grueso. Pues como todos sabemos, siempre se genera un efecto de nivel cuando tú le aplicas agua al intestino. Cuando tú le aplicas agua al intestino en todos los estudios, por eso se toman estudios en AP y en PA y en colonotomografía por medio de contraste y por agua se tiene que hacer una adquisición en decúbito supino y en decúbito prono, ¿no? Para valorar ambas caras del intestino grueso y no se puede hacer una reconstrucción tridimensional ni una endonavegación virtual. Miren, básicamente de cuenta, toda la cuestión de cáncer y el cribado de cáncer colorectal es muy aparte de lo técnico y muy aparte de todo lo que hay en la literatura técnica que es muy básico. Hay un libro que se llama Aspectos clínicos de la colonoscopía virtual por tomografía. Este, Búsquenlo en la página de Books Médicos. Es un libro como de 800, pues sí son 800, no son como 400 o 600 páginas enfocadas totalmente al cáncer colorectal y al método de prevención y cribado de cáncer colorectal. Este, yo tengo ahí una presentación, que es como una presentación más que nada informativa, de los aspectos más básicos de este método de cáncer colorectal, porque es una literatura muy larga. Es un bon trager de puro enfocado al cáncer colorectal por colonoscopía virtual. Búsquenos, se llama Aspectos Clínicos de la Colonoscopía Virtual por TC. Este, es muy buena, o sea, muy informativa. Y es de donde saqué la información esta, por ejemplo, este,
después de que se iniciaron, porque hay mucha polémica por la cuestión, y de una vez que salió la Rosa de Guadalupe, que te daba cáncer de mama si te realizas una mastografía, la peor tontería que he escuchado en mi vida, de gente que está diciendo cosas que no saben, ¿no? O sea, está haciendo tonterías, de cosas que desconocen. Entonces, lo único que hicieron fue crear polémica y causar que el collarín, porque como ustedes saben, la mayoría de las personas que realizan mastografía en gabinetes privados. En los gabinetes privados, los únicos que realizan mastografía son las mujeres, aunque los mejores mastógrafos sean hombres, pero lo único que realizan mastografía son las mujeres. Entonces, las mujeres son más susceptibles a la radiación. ¿Y qué es lo que pasa? Que casi siempre tienen solamente un mandil y un collarín tiroideo. La paciente llega y que quiere el collarín tiroideo porque le dijeron, y su médico, su ginecólogo, no sé quién, que le iba a dar cáncer de tiroides por la mastografía, que mejor se le hicieron un ultrasonido. La peor tontería que escuché en mi vida. De gente que no sabe, pues no sabe, están haciendo tonterías. Este, y para evitarse problemas, malamente también el técnico, la técnica que no tiene la capacidad de ser el personal que controle su área. Porque por eso dice, peligro, zona controlada, radiaciones ionizantes, solo personal autorizado. Tú eres quien controla tu área, entonces tú le tienes que explicar al paciente que el collarín es para protección tuya, pues un estudio de mastografía de 4 proyecciones no equivale en dosis a un estudio de tórax, de teletórax, y un estudio de teletórax no equivale en dosis a la dosis que recibes de radiación cósmica o radiación solar, que son los rayos ultravioleta, de andar todo un día en la calle a la sombra, hacia la sombra, todavía la sombra, no equivale en dosis de radiación acumulable, ¿no? Entonces, solamente es una vez al año y la técnica en mastografía lo que va a pasar es que ya va a estar haciendo 30, 40, 50, 60 mastografías que se hacen por día en una campaña y entonces ella sí está recibiendo unos niveles de dosis más elevados, más elevados, más elevados. ¿Por qué? Porque hay gente que crea mucha polémica porque opina de cosas que no sabe, ¿no? Entonces, ¿a quién afectas? Afectas al personal ocupacionalmente expuesto, ¿no? Entonces, después de que se iniciaron las campañas de prevención de cáncer de mama, antes el cáncer de mama era el primer motivo de muerte o el primer motivo de muerte o de mortalidad en las mujeres por cáncer. El segundo lo ocupaba el cáncer pulmonar. Actualmente el primero lo ocupa el cáncer pulmonar y el segundo lo ocupa el cáncer colorectal. El cáncer colorectal, pero no solamente en las mujeres, o sea, eso es general, ¿no? Es general. Y el primero es el cáncer pulmonar, el otro es el cáncer, ¿cómo se dice? El cáncer colorectal. Después, creo que es el cáncer, sí, es el cáncer de mama. Y la otra de las cuestiones que afectan más a la mujer son las enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas, de, de 10 millones de personas que padecen una enfermedad metabólica, 8 millones son mujeres. 8 millones son mujeres. Y se estima que en Estados Unidos la segunda causa de muerte, eh, de, 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 de- sí, la segunda causa de muerte por cáncer es el cáncer colorectal y más de 40 millones de, de personas no se han realizado un cribado de cáncer colorectal. O sea, que de esas 40 millones de personas hay mucho riesgo de que la mayoría fallezca por un cáncer colorectal porque es la segunda causa de muerte este, en Estados Unidos. En Estados Unidos que no tienen un consumo tan alto de, de picantes, ¿no? Como lo tenemos aquí en México, ¿no? Pues, sí tienen problemas de obesidad mayores, pero aquí en México como comemos mucha grasa, mucho picante, mucha bebida, este, somos picantes, ¿no? Este, tenemos más tendencia, sobre todo los que vivimos en la ciudad, el estrés es un factor predisponible. Y haz de cuenta que esta literatura habla también sobre la creación por así decirlo, como de un centro de prevención en cáncer colorectal, o sea, de un área específica, formada por así que proctólogos, gastrólogos, que son básicamente ellos y el técnico en colonoscopía, los técnicos en colonoscopía, la cara del programa, son la cara del programa, son los encargados de darle información a los pacientes y crear esta campaña de prevención, una campaña de prevención, y crear difusión e información, informar más que nada a las personas, a los pacientes y atender las, las, las dudas y a los pacientes directamente vía telefónica. Y tener también un área de admisión que se encargue
de coordinar, ¿no? De coordinar. Es un programa muy completo, especifica todo lo que es infraestructura, ¿no? Infraestructura, un área especial para los médicos radiólogos que interpretan estos estudios, porque haz de cuenta que como solamente si estamos hablando que 40 millones de personas en Estados Unidos han realizado un cribado de detección de cáncer colorectal, estamos hablando de 40 millones de pacientes a nivel país, ¿no? Más o menos sacas lo que se llama un ¿cómo? Ah, se me fue el nombre. Ah, haces una investigación de mercado, ¿no? Es una investigación de mercado que es más o menos este, una investigación disponibilidad de clientes, ¿no? O más o menos como un censo, tipo censo de cantidad de personas que viven en una región. Cantidad de personas que viven en una región. Y más o menos qué tanta, qué tanto potencial tiene ese mercado, ¿no? Tiene ese mercado, pues estamos hablando de que no nada más lo vas a atender una vez. O sea, se trata de llevar un plan de prevención. O sea, un plan de prevención quiere decir que todo el año vas a tener ingresos de pacientes y aparte cada año van a venir esos mismos pacientes en diferentes fechas a un seguimiento, porque se hace un seguimiento, es un plan de prevención como la mastografía, igual que la mastografía, igual que la densitometría ósea, es anual, es anual, entonces creas un flujo constante, pues creas un flujo constante y necesitas una buena infraestructura para que se mantenga constante la calidad del flujo y el trabajo, ¿se me explico? Entonces, se necesita buena formación, o sea, buena planificación, más que nada, buena planificación, mucha participación de muchas personas y más que nada difusión, este, entonces, mm, es una literatura muy, 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 muy interesante, te guía completamente en la técnica y en qué es lo que vas a ver, qué es lo que no vas a ver, todo muy, muy ampliamente, entonces se la recomiendo mucho, mucho que la leí. Ahorita le voy a mandar el resumen que hice yo, así como una presentación, a ver si le voy a hacer, este, lo presenté en Medical Hour cuando iba a lanzar el plan, estábamos todos para lanzar el plan, ya estábamos con llamadas, estaba atendiendo, porque muchos pacientes, ya tienen una cuestión de un seguimiento de cáncer colorectal, y muchos, más que nada eran hombres, ¿no? Hombres llamaban para preguntar, si hacíamos colonoscopia o si conocíamos algún método para poder hacer un seguimiento que no fuera tan invasivo, ¿no? Pues una cosa es una cánula, una pequeñita cánula, otra cosa es todo el citoscopio, ¿no? Entonces, sí, pues, un método más cómodo pues, es la colonoscopia por ondonodulación virtual para seguimiento de cáncer colorectal, que es menos invasivo. La cuestión es que es menos invasivo. Pues sí, ¿no? Para todo el tiempo, ¿no? Porque luego me dice mucho porque toman las cosas muy en serio, ¿no? Pues es serio, ¿no? Básicamente es serio, ¿no? Por eso estudié, ¿no? Porque son serias las cosas. Entonces, este, mm, sí, la jájara y todo, la vacilada es buena, pero hay cosas en las que uno tiene que ser serio. Este, y sobre todo, mm, yo he hecho luego hasta guardia en la mañana, guardia en la tarde, guardia en la noche, fines de semana. Médicos radiólogos he conocido de casi toda Latinoamérica, que venían a hacer su internado ahí al hospital. Recuerdo una vez estaba trabajando con un doctor, el doctor Plaza. Él era de Colombia. Era de Colombia. Este, ¿Qué pasó, compita? Decía, te voy a llevar para Colombia, a mí se va. A estar muy jodidos los técnicos. Decía mucho el doctor Plaza, ¿no? Estábamos como a las 2 de la mañana, ¿no? Acabamos de pasar un paciente de tomografía. Este, y me habla el doctor Plaza, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compita? Me dice, este, venga para acá, me dice. Así como usted me ha enseñado tomografía, a hacer tomografía y a manejar el equipo y hacer estudios contrastados con fluoroscopía, a manejar todos los equipos. Yo le voy a enseñar lo mío. Venga, mire. Mira esta tomografía, me dice. Sí, no. Este, ahorita vas a vivir lo que vive un médico radiólogo en internados. Pues el médico radiólogo en internado vive en urgencias. ¿Cómo en urgencias? Sí, me dice. Ahorita vamos a revisar varios pacientes aquí en los estudios y ahorita vamos a ir a urgencias. Este, ¿Miras este paciente? Me dice, sí, este paciente tiene
aire libre intraperitoneal. Tiene una peritonitis. Ahorita vamos a ir a verlo para que lo veas. ¿Ok? Es él, Luis. Sí. Míralo bien porque ya se va. ¿Cómo que ya se va? Sí, le digo. Sí, me dice, ya se va. Este paciente aproximadamente en cuestión de 30, 40 minutos, una hora, el paciente va a fallecer. El paciente ya se va. El paciente ya se va. Así de grave, compita, es una peritonitis, un signo de un aire libre intraperitoneal. Que el primer método nunca es por tomografía, dice, por placa, pero también por tomografía se puede, pues, tomografía abdominal da mucha información, pero el mayor motivo de, de, de llegada a urgencias de un paciente por un problema abdominal es el abdomen agudo. El abdomen agudo es de las primeras sintomatologías que llenan un área de urgencias de cualquier hospital. Más ustedes que comen mucho chile, compita. Es, es, es algo tan importante, ese que es lo primero que tienes que aprender cuando tú haces un internado en un hospital, sobre todo aquí en México. Ese signo y ese síntoma que vas a estar viendo muy comúnmente es de lo primero que se te enseña. Es porque ese paciente ya se va. Y así varias veces me fue enseñando, me fue guiando en la nocturna. La nocturna. No dormíamos, no dormíamos. Por estar estudiando ahí, por estar viendo casos. Y así con varios internos. De cada uno fui aprendiendo muchas cosas diferentes, ¿no? Muchas cosas diferentes. Este, pues yo les enseñaba algo que era lo mío, ¿no? Manejar los estudios, los equipos, hacer estudios, toda la parte técnica y lo médico que yo también tenía, porque yo aprendí mucho de un doctor también. Este, y ellos me enseñaban lo suyo, ¿no? Que era la cuestión diagnóstica, más o menos, un poco de su trabajo, ¿no? O sea, nos cultivábamos uno a otro, o sea, había una trascendencia, hacía una trascendencia, este, y, y es por lo que yo tal vez sé un poco más, muchas de las veces, este, siento, y muchos me han dicho, y hasta los médicos también me dicen, que cuando yo les explico algo, los técnicos no me entienden, no me entienden, me dicen, es que tienes que aprender a enseñar con palitos y bolitas, porque los técnicos no entienden, son más lentos, más lentos. Yo también soy técnico, pues sí, pero es diferente. Los técnicos no leen, los técnicos hoy en día no leen, solamente saben aplastar botones. Tienes que hacerles manuales, tienes que hacerles, ahora sí, protocolo. Es que no necesitan manuales, de nada sirve que se hagan manuales, protocolos, y no saben la teoría. Lo que necesitan es una biblioteca. Es una biblioteca, más que nada. O sea, hoy en día, ¿quién va a la biblioteca? Nadie va a la biblioteca. Este, ¿Cuántas horas dedican a la lectura diarias? ¿Cuántas horas dedican diario a la lectura? A cultivarse, o sea, a enseñarse uno solo. Enseñarse uno solo porque, este, si no, ¿cómo aprendes? O sea, los sistemas educativos y todas las universidades, tienen un nivel muy bajo y aún así quieren decir que sacan licenciados, ¿no? Que sacan licenciados, que todavía son tan irrespetuosos porque salen creyéndose superiores casi médicos y creen que el técnico es un ignorante que solamente estudió 2 años y que no sabe nada porque no tiene una licenciatura. Así me tocaba, la mayoría de veces así me tocaba. Me dicen, ¿cómo me va a enseñar a mí un técnico si yo soy licenciado? Y yo así de, ¿qué? Pues ya se me enseñan a médicos, radiólogos de su especialidad, Le enseñan muchas personas. No porque seas una licenciada quiere decir que sabes mucho, no sabes. Básicamente te voy a decir la mera verdad, le digo, si yo te valoro en este momento, te pongo un 2 y fue regalado. No sabes nada. O sea, no sabes nada, simplemente tomas un teletrax en expiración, contigo todo. Y aparte, quieres hacer tomografía y preguntas cuál es el medio de contraste, porque solamente dicen 350, 300 y overosol y ninguno dice hidrosoluble. O sea, ven, siéntate, te voy a poner un libro que se llama Monografía de CERAM, Medios de Contraste en Radiología. Te quiero aquí todo el día leyéndolo. Si es que quieres que te enseñe tomografía. Yo no leo. Realmente hizo tonta, o sea, nadie le toma la importancia. Pues sí, es que no me lo enseñaron en la escuela. Es que mi maestro, es que tú cómo vas a saber más que mi maestro. O sea,
no es que sepa más, o sea, el nivel de un especialista, el nivel de un profesional, no se calcula en base o se estima en base a la cantidad de cursos, a la cantidad de diplomas, a la cantidad de certificaciones, a la, a la, a la, a la institución educativa de procedencia, ¿no? Nada de eso. El nivel de un especialista o de un profesional o de un profesionista se mide en base a la cantidad de literatura que ha consumido a lo largo del ejercicio de su profesión. Pues, la realidad de las cosas sí es algo que siempre decían, bueno, me decían a mí los mayores, yo siempre he escuchado que los mayores dicen este, que todo en la vida tiene solución, ¿no? Y para todo problema siempre hay un libro que tiene la respuesta. Solamente tienes que buscarlo, pues hasta para los problemas espirituales, hay un libro que tiene la respuesta, que tiene la solución, ¿no? Que es el primer libro que se escribió este, en el mundo, ¿no? Es la Biblia, ¿no? Independientemente de la orientación religiosa que tú profeses, ¿no? Básicamente todas las religiones se enfocan a lo mismo, ¿no? Pero para todo esto hay un libro que tiene la respuesta, ¿no? No cualquiera escribe un libro, no cualquiera este, tiene la sabiduría para escribir un libro, o sea, tiene que haber una participación de muchas personas, ¿no? Y una trayectoria muy larga. Y es algo que yo he notado, que he andado por muchas partes del país, una vez ofreció 137 técnicos y actualmente los jóvenes, y hasta los de mi generación, ¿no? No leen, no leen, esta generación digital, este, no lee, todo lo quiere aprender en videos, en cursos cortos, en resúmenes, todo lo quiere fácil y a la mano, y preferentemente que se haga solo, y que les paguen muy bien por ello. O sea, y todo se basa en que el hábito de la lectura, el hábito de la lectura, que es la base de la educación, murió junto con el periodismo impreso. Pues antes, cuando menos las personas leían el periódico y se generaban un hábito de la lectura. O sea, la lectura es la forma en que tú ejercitas el cerebro, el músculo del aprendizaje. Si tú no ejercitas un músculo, se atrofia, no se desarrolla. Entonces, el ejercicio del cerebro es la lectura. Es la lectura. Si tú no lees, se te atrofia el cerebro. Y aparte, consumes mucho producto de la televisión y entonces pues, se te pudre el cerebro. Entonces, el hábito de la lectura es la base de la educación. Y generarte un hábito de la lectura es muy importante. Pues hoy en día los jóvenes no leen, no leen. Todo lo quieren fácil, a la mano, que se haga solo, en cursos cortos, en resúmenes pequeños y que le digas cómo y de qué manera hasta el párrafo donde está la respuesta que necesita. Por eso se quejan, por eso por eso discuten, por eso alegan y la verdad me da mucha flojera y es muy cansado estar discutiendo con una persona que se pone a contradecir o que cree que sabe más que un libro, ¿no? Cree que sabe más que un libro y porque la literatura es irrefutable, pues la literatura es irrefutable y cómo te vas a poner a contradecirla, o sea,